El sistema experto de diagnóstico empresarial SISDE. Esta es una herramienta con un poco de inteligencia artificial que pretende facilitar la toma de decisiones financieras y estratégicas al interior de las empresas. Funciona de manera automática. Yo soy José Arbey Maldonado Lenis, soy contador público de la Universidad Libre, tengo una especialización en finanzas de la Universidad AFIT, tengo una especialización en auditoría de sistemas de la Universidad ICESI y tengo un MBA con énfasis en gestión estratégica de la Universidad ICESI. Trabajé por 10 años para el Grupo Financiero Carvajal, trabajé por otros 10 años para el Grupo Financiero Fanalca. Tengo 25 libros publicados digitales en mi propia plataforma, donde tengo 2.000 estudiantes sobre temas como análisis financiero, proyecciones financieras, presupuesto, elaboración de flujos de caja, evaluación de proyectos de inversión y todo lo que tiene que ver con temas empresariales. He sido docente universitario de casi todas las universidades de la región y algunas en el exterior. Fui director de posgrado de la Universidad de Santiago de Cali y hace unos 25 años creé mi propia compañía de consultoría Grupo Coasas, la cual hemos intervenido unas 150 empresas de diversos sectores económicos en todos estos temas empresariales. Hace unos 2 años y medio, casi 3, me puse en el trabajo de elaborar un sistema que me permitiera hacer mi trabajo más fácil. Y de allí salió este sistema experto de diagnóstico empresarial, SISDE, que básicamente funciona de la siguiente manera. Tiene 28 componentes, de los cuales 3 son los que es necesario digitar la información. Los otros 25 son automáticos y de esos 25 reportes, 16 tienen ambiente gráfico. Veamos, entonces primero se incluyen los parámetros. Los parámetros lo que muestran es con base en qué criterios, de acuerdo con la empresa, con el sector y el usuario, va el sistema a hacer los diagnósticos, va a hacer las recomendaciones y va a llegar a las conclusiones. Pues lo primero es definir los años base para los periodos anuales, que son 4, partiendo del más reciente al más antiguo. Cada uno de los componentes tiene incluido un video donde se explica en detalle cómo funciona ese componente y cómo realiza la interpretación y qué pasa con las diversas conclusiones. Una vez el usuario define, por ejemplo, la razón corriente, que es la liquidez, en cuál nivel debe estar, los indicadores de cartera, de inventario, de márgenes, de EBITDA, de rentabilidad patrimonial, de endeudamiento, de días de caja, de niveles de crecimiento de los ingresos, de la estructura del balance. Una vez está hecho eso, entonces lo primero es incluir los datos de los primeros 4 años. La inclusión de estos datos la primera vez no toma más de 15 minutos, porque solo se incluyen los datos a primer nivel de plan de cuentas. No necesita terceros ni subcuentas. Él hace las evaluaciones con la información contable de primer nivel de plan de cuentas. Solo se incluyen los datos en las celdas en blanco, las celdas en amarillo. El sistema las va a calcular autónomamente. Se incluye el estado de situación financiera, ustedes lo conocen como balance general tradicionalmente, el estado de resultado integral, que ustedes conocen tradicionalmente como estado de pérdidas y ganancias, o PIG, y aquí viene el componente importante, que es depurar la información financiera. Todos los estados financieros tienen una serie de partidas que distorsionan los indicadores, distorsionan las conclusiones y distorsionan las probables recomendaciones, y entonces el sistema permite depurarlos, ¿sí? Sumar o restar lo que sea necesario para llegar a conclusiones. Todo lo que tiene que ver con el estado de resultado, estado de situación financiera o balance, lo afecta contra una cuenta que se llama utilidades acumuladas de depuración, o sea, la van a encontrar de manera individual. Y todo lo que tiene que ver con el estado de resultado integral o PIG lo afecta en cada uno de sus componentes
contra una cuenta en el activo que se llama otros deudores afectación. De esa manera pues pueden identificar cuáles son las afectaciones generales o globales, tanto en el estado de situación financiera como en el estado de resultado integral. Una vez hecho eso, todo lo demás es autónomo. Entonces, calcula el valor económico agregado, lo diagnostica. Aquí ya viene digamos que una interpretación tipo semáforo. Rojo es malo, amarillo es regular y verde es bueno. Entonces, aquí está explicado en palabras los conceptos con los cuales se han elaborado cada uno de los reportes y, como ya les mencionaba, también están en video. Esto lo pueden ver en ambiente gráfico, ¿sí? Y como les mencionaba, cada uno que tiene este recuadrito dice, lo van a ver en gráfico. Luego muestra el flujo de caja libre. El flujo de caja libre lo diagnostica, o sea, es cuánta capacidad de generación de caja tiene el negocio. Esto lo pueden ver en ambiente gráfico. Luego muestra el capital de trabajo. Calcula el capital de trabajo, pero adicionalmente calcula ese capital de trabajo para cuántos días les da para operar. ¿Con base en qué? En cuánto cuestan los costos, en cuánto cuestan los gastos, en cuánto cuestan los financieros y depurándolo de las depreciaciones y las amortizaciones que no tienen efecto en la caja. Esto también se puede ver en ambiente gráfico. Luego muestra el estado de situación financiera, recuerden, ya depurado. Este es el estado de situación financiera donde hemos sumado y restado las depuraciones incluidas en los estados financieros. Esto lo podemos ver en ambiente gráfico. Luego muestra el estado de resultado integral, también ya depurado, lo podemos ver en ambiente gráfico. Luego muestra el estado de cambios en el patrimonio. Este es un reporte solo sobre el último año, que es como el pertinente, pues los años anteriores no tiene mucha aplicación verlo. Luego hace un análisis y diagnóstico de la estructura de los estados financieros. Con base en los parámetros que se le han definido, revisa la estructura del estado de situación financiera, revisa la estructura del estado de resultado integral y hace un diagnóstico y pone el semáforo de acuerdo como es el comportamiento. Y también hace un diagnóstico del estado de cambios en el patrimonio. Luego presenta las razones financieras, básicamente en tres grupos: la liquidez, la rentabilidad y el endeudamiento. Explica la interpretación de cada indicador financiero y muestra cómo ha sido su comportamiento comparativo de los últimos 4 años. Luego hace un diagnóstico de esos indicadores financieros con base en los parámetros que el usuario le ha definido y lo hace de manera global, pero también lo hace de manera individual, mostrando cómo es el comportamiento de cada indicador con respecto al periodo anterior y cómo ha aumentado, disminuido y pues prende los semáforos que ya hemos mencionado. Luego califica la gestión empresarial de los 3 indicadores claves que son la liquidez, la rentabilidad y el endeudamiento, en donde yo le doy una ponderación superior a la razón corriente, a la rentabilidad patrimonial y a la capacidad utilizada del endeudamiento con base en los parámetros que es a criterio del usuario. Entonces considero que si la calificación está por encima de 8 hay un buen desempeño, si está por debajo de 8 hay un mal desempeño y se hace la calificación individual de cada uno de esos grupos de indicadores de liquidez, de rentabilidad y de endeudamiento. Y esto también lo pueden ver en ambiente gráfico. Luego muestra unas recomendaciones, obviamente sobre el último año, donde con base en lo que ha encontrado por los parámetros definidos por el usuario, define cuáles son las acciones que debe acometer la empresa para pues, tener una mejor situación financiera y estratégica. Luego calcula una probabilidad de insolvencia. Esta es una tesis postdoctoral del profesor Edward Altman de la Universidad de Nueva York, que se puso en el trabajo de determinar por qué se quebraban las empresas y encontró que estos 5 indicadores mostraban con mayor certeza esa probabilidad. Luego se puso en el trabajo de determinar
cómo debía ponderar eso para que eso tuviera una aplicación universal, o sea, que se pudiera aplicar a cualquier empresa de cualquier sector. Y llegó a la conclusión que si esa calificación de esos indicadores, ese cálculo de esos indicadores ponderados con esta tabla, daba por encima de 2.90, la empresa no tenía ningún riesgo. Pero si se encontraba por debajo de 1.24, lo más probable es que la empresa en los siguientes 3 años se iba a quebrar. Y si se encontraba entre el 1.24 y el 2.79, se encontraba en una zona de riesgo. Esto lo probó con todas las empresas que se habían quebrado en los últimos 30 años en Nueva York, y eso le dio una efectividad del 91%. Esto lo pueden ver en ambiente gráfico. Luego se presenta un resumen de los indicadores claves de éxito, que son los 3 indicadores que ya hemos mencionado: liquidez, rentabilidad y endeudamiento, la calificación empresarial y la probabilidad de insolvencia. Están con su semáforo rojo, amarillo o verde. Lo pueden ver en ambiente gráfico, ¿sí? Luego presenta un resumen anual donde muestra cómo es la situación de la estructura financiera, lo concluye sobre el último año, cómo es la estructura de liquidez con base en todos los reportes, concluye sobre el último año, cómo es el comportamiento de los indicadores claves de éxito, concluye sobre el último año y trae las recomendaciones del último año. O sea, qué deben hacer para mejorar con base en el último año. Luego pasamos al año actual. Esa es la parte histórica, ¿sí? Entonces se incluye el estado de situación financiera mes a mes, el estado de resultado integral mes a mes. La única diferencia es que aquí se va incluyendo el mes y el sistema calcula el acumulado. También permite hacer la depuración mes a mes de cada uno de los rubros con base en lo que tenga la información cada compañía, con el ánimo de que los reportes, los indicadores, los diagnósticos y las conclusiones sean con la información ya depurada. Una vez hecho eso, entonces calcula el capital de trabajo, calcula los días disponibles de caja con base en ese capital de trabajo. Ambos se pueden ver en ambiente gráfico. Luego calcula el estado de situación financiera. Recuerden que este ya está depurado, o sea, él toma la base de datos contable y le suma y le resta los efectos de la depuración. Esto lo pueden ver en ambiente gráfico. Calcula el estado de resultado integral, también ya depurado. Esto igual lo pueden ver en ambiente gráfico. Calcula las razones financieras que son válidas en los periodos intermensuales de liquidez, rentabilidad y endeudamiento. Luego hace un diagnóstico empresarial de esos indicadores financieros, como ya lo vimos, en forma global y en forma comparativa con el mes inmediatamente anterior. Luego hace la calificación de la gestión, va haciendo la calificación mes a mes, cómo considera, con base en los criterios que ya les expliqué, que se está comportando las decisiones gerenciales. Hace una serie de recomendaciones mensualmente de la situación que va encontrando en cada mes, lo que encuentra que no se está cumpliendo, pues lo que se encuentra bien, pues no hace ninguna recomendación. Luego calcula unos indicadores claves de éxito, menos la insolvencia, que no tiene aplicación en periodos intermensuales, y esto lo pueden ver en ambiente gráfico. Y por último hace un resumen mensual comparando el mes anterior y el mes actual. Estos periodos son de elección del usuario. El usuario define cuáles son los periodos que quiere comparar. La única recomendación es que en esta columna siempre coloque el mes actual. ¿Por qué? Porque él va a comparar y va a llegar a unas conclusiones de la estructura financiera del mes, va a llegar a unas conclusiones comparado con el año actual, va a mirar la estructura de liquidez, va a llegar a unas conclusiones, va a mirar los indicadores claves de éxito, va a llegar a unas conclusiones, y todo está referido a este mes actual.
De igual manera, trae las recomendaciones que encuentra para ese periodo actual. Y por último, presenta un resumen ejecutivo, donde básicamente lo que hace es comparar el año anterior con todos sus indicadores, con todos los semáforos de colores que ya hemos mencionado, y le permite al usuario determinar una comparación con el año actual, el mes que está analizando.